Buenos días a todos, buenos días. Me da mucho gusto compartir con esta gran comunidad de la iglesia, servidores de la palabra de Dios y de mis mensajeros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia y ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Cuando vivimos en la gracia del Señor, en la gracia del Espíritu Santo, vivimos como templos vivientes. La Santísima Trinidad habita en nosotros y ese es el carisma de este gran movimiento eclesial, que es la renovación en el Espíritu Santo. Que todos nos convirtamos diariamente en templos vivos, donde la Santísima Trinidad habita en nosotros, ha puesto su morada. Yo antes venía con frecuencia a esta gran casa, esta gran obra. Por un tiempo me ausenté, pero me da mucho gusto volver y compartir con ustedes, porque ustedes aman la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento indispensable del pueblo de Dios. Así lo quiso Jesús. Él es la palabra, Él. La palabra encarnada, la palabra que se ha hecho tangible, comestible, bebible en su Eucaristía, leíble en su santa palabra, en los santos escritos de la Biblia. Estamos viviendo una época maravillosa, queridos hermanos, hermanas. El Espíritu Santo está actuando fuertemente en su iglesia. Hay épocas en la historia de la iglesia en que el Espíritu Santo irrumpe. Ese es el verbo propio. Irrumpe de repente. Así lo narra San Pablo y luego San Lucas, que es el discípulo de Pablo y nos dejó su obra maravillosa, San Lucas, en dos partes, su Evangelio y el libro de los Hechos. Y toda esa obra lucana refleja la teología del primer gran teólogo de la iglesia, que es San Pablo. Es el primer gran teólogo en el tiempo, cronológicamente. Y Lucas fue su mejor discípulo. Y en ese libro narra cómo de repente, y es un adverbio, una frase que usa Lucas, de repente el Espíritu Santo irrumpe en la iglesia. La primera vez que lo menciona es en Pentecostés. De repente un viento impetuoso llenó la casa donde estaban reunidos María con los primeros discípulos y los llenó del espíritu, de su espíritu, con esas lenguas de fuego. De repente es la acción como el Espíritu Santo actúa en su iglesia. Luego hay otro pasaje cuando la vocación de San Pablo, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice, iba Pablo en camino a Damasco para tener presos, encadenados a todos los discípulos de Jesús, hombres y mujeres. Cuando de repente el Señor irrumpe, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es la historia de la iglesia. Y estamos en un momento privilegiado. El Espíritu Santo está irrumpiendo de nuevo en la iglesia, queriendo que se reforme la iglesia de Cristo. Porque Él es el alma de la iglesia, fundada por Jesucristo. Pero el Espíritu Santo nos mueve, nos inspira, habla por nosotros con gemidos inenarrables, como dice Pablo. El Espíritu Santo, si tú te dejas guiar por ese Espíritu, Él pone en tus labios las palabras adecuadas, palabras inspiradas porque son de Él. Como dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo no hablará de su cuenta, sino transmitirá todo lo que yo les he dicho y enseñado. Él les hará comprender y recordar todo lo que yo he dicho. Por eso es tan importante vivir como ustedes viven en esa dinámica del Espíritu Santo. Y está actuando hoy en su iglesia de una manera espectacular. Como pocas veces en la historia bimilenaria del cristianismo, ahora en estos tiempos está actuando el Espíritu Santo con mucha fuerza. Y ustedes, estas comunidades, estos servidores que atienden a los pequeños grupos, cenáculos dispersos por toda la geografía, ustedes son como el alma de esas comunidades y que pueden inculcarles el amor y la vivencia del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Me han pedido que les comparta un breve tema bíblico
porque luego quiero, si ustedes me lo permiten, me agradecería mucho darles un testimonio personal de algo que me sucedió a mí hace 2 años exactamente, estar hospedado en la casa residencia Santa Marta, donde vive el Papa Francisco. 10 días estuve ahí, lo observé diariamente, me presenté, lo saludé y luego me concedió un día con celebrar la Santa Eucaristía con él. Quiero darles un testimonio como signo de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en su iglesia. Porque repito, Él es el alma de la iglesia. Si leen todo el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas, que forman una unidad, porque es la obra del mismo autor y tienen los mismos objetivos, verán cómo en el libro de los Hechos aparece, se llama el Evangelio del Espíritu Santo. Yo creo que esto ya lo habían oído, que el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama, con toda verdad, el Evangelio del Espíritu Santo. Jesús tiene 4 evangelistas, el Espíritu Santo tiene 1, que es Lucas, pero es un evangelio espléndido, es un libro bellísimo. El Papa Francisco lo acaba de recomendar el miércoles pasado en la gran audiencia pública en la plaza de San Pedro. Les pidió a la gente ahí reunida, lean por favor el capítulo 20, verso 16 en adelante del libro de los Hechos, que es la reunión de Pablo cuando se despide de las comunidades fundadas en Asia, Éfeso, Mileto, y los reúne a todos y se despide de ellos con un texto maravilloso. No olviden, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 16 en adelante. Bueno, si leen todo el libro, se darán cuenta cómo el Espíritu Santo va guiando a su iglesia, la va inspirando, qué hacer, cómo pensar, cómo ser fieles a Jesús. Esa es la misión de la iglesia, no una iglesia autorreferencial que se predica a sí misma, no, una iglesia cristocéntrica que habla y anuncia y predica a Cristo. Esa es nuestra misión, predicar a Jesús, no predicarnos a nosotros mismos, predicar a Jesús, que es el Señor de la historia. Entonces me han pedido brevemente que les comparta: la verdad los hará libres. Son frases, porque vienen otras, de Jesús, el Señor. En el Evangelio del Juan, Jesús habla de esta realidad. Quiero comenzar con la cita original. Está en el capítulo 7 de Juan. Los que me imagino que traen su Santa Biblia. Capítulo 8 de Juan, verso 20. Estamos en un capítulo de diatriba, de controversia. Todo el Evangelio de Juan es un evangelio dramático. El Señor vino a traer el mensaje de su Padre, pero la humanidad no estaba dispuesta, no está todavía dispuesta. Ustedes conocen al mundo, conocen la gente, sus pueblos, sus comunidades, cuánta gente se ha ido apartando de la fe, incluso bautizados. Ya no digamos quién no está bautizado. Un mundo que se ha alejado de lo esencial que es Dios. Entonces el Evangelio de Juan nos habla de lo que está sucediendo, una comunidad compleja, dinámica, plural. Muchos creen, otros ya no creen. Entonces el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, nos va a decir el Señor, es aquel que escucha su palabra y la cumple. Entonces estamos en un capítulo muy controversial, capítulos 7 y 8, pero estamos ya en el capítulo 8, verso 30. Lo han estado cuestionando, el antecedente de este pasaje lo cuestionan duramente. Es el capítulo más duro del Evangelio de Juan, capítulo 8.
donde los oyentes lo critican, lo juzgan, lo calumnian, él está endemoniado, etcétera, y otras frases peores. Entonces el Señor se justifica y explica. Cuando dijo esto, el que me envió está conmigo, porque lo cuestionaban, tu palabra no vale nada, pero el testimonio de dos sí es válido, dice Jesús, y yo no soy yo solo el que habla, sino mi Padre que me ha enviado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Verso 29, capítulo 8 de Juan. Al decir esto, dice, cuando dijo esto, muchos creyeron en Él. Fíjense. Pero los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, Jesús les decía, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es el tema que me pidieron sus coordinadores para hoy. Fíjense, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, ven la importancia de la palabra de Dios en sus reuniones, en la oración, que debe ser palabra de Dios. Por eso tienen todos los salmos y toda la oración bíblica. Pero la palabra de Dios debe ser el alma de las reuniones, de las asambleas, de los congresos, de las vísperas de Pentecostés. La palabra de Dios, porque es Jesús. Parece libro, se lee como libro, pero es una persona. Y todo el Evangelio de Juan se escribió para que tú te convenzas, así lo dice él. Lo he escrito para que tú te convenzas que Jesús es verdadero Hijo de Dios, palabra hecha carne, que habita entre nosotros. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Quiere decir que hay discípulos suyos falsos. Hay discípulos suyos, muchos cristianos, muchos bautizados, que hasta llevan medallas y escapularios y signos externos, pero son falsos. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo al Evangelio. Lo que el Papa Francisco ha dicho repetidas veces, el cáncer más grave en la iglesia de Cristo son los cristianos incoherentes, que dicen una cosa y hacen otra. Incoherentes. O sea, de nada sirve asistir a ciertos eventos litúrgicos si al salir tu vida es totalmente de espaldas a Jesús. No eres un buen esposo, no llevas lo necesario a tu esposa, maltratas a tus hijos o no los atiendes, yo estoy ocupado, no me molestes, o ella anda por otros caminos difíciles. ¿Cuántos problemas suceden en las familias? Entonces, hay muchos que son falsos discípulos de Jesús. Eso sí, cuando les llega algo apuro, una crisis, ay, Padrecito, vengo a que me dé un consejo. Traigo un problemón, ya se me fue el trabajo, quiero un mejor trabajo. ¿Qué voy a hacer? Mi esposa ya me dijo que quiere el divorcio. Entonces sí acuden. Pero su vida diaria será de acuerdo a Jesús. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si se mantienen firmes a mi palabra y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Vivimos un mundo de mentira. Díganme si no. ¿Cuántas mentiras nos dicen la prensa, los fake news que se dicen, la prensa mentirosa, las telenovelas terroristas, los telediarios de Televisa y TV Azteca y otras que nomás se dedican a darnos noticias de terror, de muertos, cifras, números. Ya las personas no son personas que tienen vida personal, historia, amores, familia, sentimientos, anhelos, no, cifra, muertos. ¿No? Esas se llaman telenovelas o televisoras terroristas y se dedican a eso, a crear terror. Cuando te dan noticias buenas de que se inauguró una escuela, una universidad, de que estamos luchando por el
conservación del ambiente, no, solo muertos, muertos. Obsérvenlas. El que observa ve mucho. El que observa ve mucho. Observen, observen, por favor. Abran sus ojos, observen, no sean bebedores de noticias que no disciernen. Hay que discernir, pensar, sentarse un segundo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Es verdad o es falso? Que hay mucha falsedad. Ya no digamos también las palabras de los políticos, las promesas que hacen. Entonces, en este mundo de falsedad, Jesús es la verdad. Y lo va a decir cuando esté ante Pilato. ¿Eres tú rey de los judíos? Vamos a escuchar enseguida. La verdad los hará libres. Aferrémonos a la verdad. Solo tú tienes palabras de verdad. Le dijo Pedro en nombre de todos nosotros. Solo tú, Jesús. ¿A quién vamos a ir? En este mundo mentiroso, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de verdad. Tus palabras son vida y verdad. Él lo había dicho. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Entonces, abrázate a Jesús. Abrázate a Jesús a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el otro paráclito, como dijo Jesús. Y me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré otro paráclito, otro consolador. Paráclito, ya saben ustedes, significa en griego consolador, abogado. Exactamente significa abogado. Para significa junto a, kletos, llamado, vocado. Advocado en latín significa el llamado junto al reo para defenderlo ante el tribunal. Ese es el abogado, el que está para hablar en nombre del indiciado y defenderlo, porque sabe de leyes. Entonces en griego se dice paráclito, paráclito. Entonces el Espíritu Santo es nuestro abogado. Otro, dijo Jesús, yo les enviaré otro abogado, el Espíritu Santo, que estará con ustedes y les hará entender todo lo que yo dije. ¿Ven? Porque los discípulos no entendían a Jesús. Y si no tenemos la acción del Espíritu Santo, tampoco nosotros lo entendemos. Y todo el Evangelio de Juan es un ejemplo maravilloso de cómo los humanos no entienden a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es de este mundo. Jesús es un lucero desprendido de Dios Padre y caído entre las pajas de un portal en Belén. Ahí está el ejemplo. No es de este mundo. Por lo tanto, no lo entendemos, porque los humanos entendemos solo cosas materiales. ¿Sí o no? Comer, beber, vestirse, el Buen Fin. ¿Cuántos fueron al Buen Fin? O al Black Friday de los gringos. Todo es consumir, todo es comprar. ¿Qué es Navidad? Comer, dice Pablo, nada de comilonas ni borracheras, nada. Oiga, padre, un poquito de vino. Bueno, poquito sí, pero no borrachera. Dice Pablo, no, nada de borracheras, comilonas, lujurias, difamaciones, malos modos, nada. Eso, Navidad es familia, reunirse, unidad, paz, concordia, amor. No dar, no es, Navidad no consiste en que demos regalos o recibamos regalos. Y nosotros nos festejamos, y qué bien nos festejamos, qué bien. Todos estrenamos ropa, intercambiamos regalos, muchos besuqueos, besitos, abrazos, apapachos y una buena cena. Pero, ¿te acuerdas de que quién cumple años? Piensa, en las familias que tú conoces, o tu familia, ¿se acuerdan esta noche del 24 de diciembre? ¿Quién es el que cumple años? No, mucha gente no se acuerda. Ellos están pensando en el pavo y la bebida y la sidra, qué sé yo, cada quien según su nivel económico. Y darse regalos, sí. Pero ¿se acuerdan de que es la noche del cumpleañero? Y que el cumpleañero no eres tú, es Jesús. Muy pocos. Véanlo.
La prueba está que muchos no van a la misa de medianoche y ni siquiera el día siguiente. ¿Por qué? Porque están crudos, ¿no? Pues esa es la verdad. Se agasajaron tanto en la noche del 24 y ustedes lo van a ver. No digo que ustedes sean así, pero lo van a ver. Al día siguiente están todos borrachos, todos ebrios. Y eso por el cumpleaños de Jesús. Eso es lo que Jesús llama falsos discípulos míos. Ellos hay miles. Por eso dice el Papa Francisco, el peor cáncer en la iglesia cristiana católica son los cristianos incoherentes, que dicen una cosa y viven otra. Por eso Jesús los llama falsos discípulos míos. Los verdaderos son aquellos que escuchan mi palabra y la cumplen. Conocerán la verdad, que soy yo, y la verdad los hará libres. Eso es lo más importante. Todos queremos ser libres. Y hoy se habla de libertad. Todos tenemos derecho a ser libres, ¿no? Todo el mundo quiere. Claro, es un derecho natural. Es una necesidad natural, espontánea, ser libres. Sin la libertad no puede existir el ser humano. Pero ahora se ha excedido, porque hay tantos que usan libertad para hacer libertinaje. Y uno de ellos es este grupo de mujeres que usan pañoleta verde y que promueven a diestro y siniestro el aborto, porque es libertad, la mujer es dueña de su cuerpo. Claro que eres dueña de su cuerpo, pero ¿qué hiciste para concebir un hijo? Piénsalo. Fíjense, habiendo tantos medios anticonceptivos hoy, tantos, después de que han concebido, como sea, no me meto en este momento a la forma de, quieren abortar. Cuando son dos seres que están conviviendo, el pequeño germen, el feto que está dentro del vientre materno, es otro ser diferente a la madre. Totalmente diferente. En sus genes, en su modo de ser, su alma, su espíritu, y lo que va a hacer después. Entonces la mujer no es dueña de ese ser que está ahí. Entonces, pero lo están promoviendo y quieren que Jalisco y todos los estados lo aprueben. El crimen del aborto es incompatible con la fe cristiana. El aborto es incompatible con el cristianismo. Punto. Así que cada quien tome sus decisiones. Por eso el Espíritu Santo está actuando en la iglesia para definir campos, o conmigo o contra mí, dijo Jesús. Por eso dijo, falsos discípulos míos, aquellos que escuchan mi palabra pero no la cumplen. Lo acabamos de escuchar hace unos días en el Evangelio de Mateo. Aquellos que escuchan mis palabras y las cumplen son como una persona prudente que edifica su casa sobre roca firme. Sí funciona. ¿Se escucha mejor? Vinieron las crecientes, los vientos huracanados, las lluvias, dieron contra aquella casa, pero no pudieron derrumbarla, porque está construida sobre roca. Esos son mis verdaderos discípulos, dice Jesús, los que escuchan estas palabras mías. Mateo capítulo 7, es el final del llamado Sermón de la Montaña. Entonces, aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple es libre. Pero esa libertad que no te lleva a libertinaje, te lleva a ser hombre y mujer perfectos. Cuando eres libre y usas bien tu libertad, has llegado a la perfección del ser humano. Jesús ante Pilato es cuestionado. Estamos en Juan. No nos vamos a salir de este evangelio. Juan es la gema de la literatura bíblica. Es la joya de la corona. Juan. No olviden, queridos hermanos, hermanas, yo he escrito mucho sobre San Pablo, San Lucas. Acabo de hacer un comentario completo al Evangelio de Lucas y se lo entregué al Papa en persona. Pero no he escrito sobre Juan hasta el día de mi muerte. Será mi obra póstuma,
porque es tan denso, tan rico de mensaje, que no me siento capaz de escribir un comentario a Juan hasta el final, ya cuando esté a punto de entregar el equipo. Por eso Juan es la maravilla, es la joya. Todos los libros son inspirados por Dios y útiles, como dice Pablo, útiles para educar, corregir, mejorar, hacer que la persona sea hombre y mujer perfectos en Cristo. Pero Juan es lo máximo. Es el águila que sube a la altura y ve el sol de la divinidad de frente y no sufre ningún daño. Por eso lo presenta como un águila. ¿Lo han visto? Los símbolos de los evangelistas. A Juan se le presenta como un águila. Bueno, es sublime. Yo les recomiendo muchísimo Juan por encima de todo. Cuando es presionado y llevado ante Pilato, Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? Han traído aquí acusándote de que eres rey. A ver, ¿eres o no? Entonces hay un diálogo muy interesante, capítulo 19 de Juan, donde Jesús afirma claramente que es rey, pero no como los reyes de este mundo, porque si así fuera, su reinado se acababa pronto. Todos los reyes de este mundo usan 15 minutos de reflectores y luego se apartan o son apartados, mueren. Es una pasarela de falsedades, de figurillas, caricaturas. Todos, llámense presidentes o llámense monarcas. Vean la galería de mexicanos que han pasado. ¿Quién se acuerda hoy de los del siglo XIX? Bueno, nos acordamos de los que nos hicieron más daño: Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Pero de los demás, ¿quién se acuerda? Así son todos, menos Jesús. ¿Eres tú rey?, le pregunta. Sí, soy rey, pero mi reino no es como los de aquí, que se basan en dinero, armas y mentira. Todos. Bueno, vean al vecino del norte. Un ejemplo que no podemos encontrar otro más ridículo. Este país vecino está claramente mostrando sus grietas, sus quebraduras, está desmoronando. Al elegir a un hombre así, demuestran que ya es un país que está perdido la brújula. Este señor se ha convertido en la mofa, en la burla de Europa. ¿No acaban de ver la televisión? Como los líderes que se reunieron hace 2 días en París, o en Londres, perdón, todos burlándose del señor Trump. Y como se están burlando, el niño caprichudo salió y se fue a su casa y agarró sus maletas. No terminó. Esta persona es un ejemplo de mofa mundial, de burla. Así son todos. Por eso Jesús dice: mi reino no es como los de aquí. Si mi reino fuera como los de aquí, mi Padre enviaría a protegerme. Entonces Pilatos insiste: bueno, pero tú eres rey. Sí, yo soy rey, y para eso he nacido. Es el motivo de mi presencia en el mundo. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No nos salimos del tema. Testimonio de la verdad. Yo soy la verdad, y quien cumpla mi palabra, ese es mi verdadero discípulo y permanecerá para siempre conmigo en la verdad. El Evangelio, en la primera carta de Juan, estamos en la misma obra juanina. No me he salido de este tema. El evangelista Juan escribió 3 cartas, pero la más adecuada es la primera, que hace un conjunto: Evangelio, primera carta de Juan. Así como Lucas escribió su Evangelio y luego Hechos, que son la misma obra, así Juan escribió su Evangelio y la primera carta. No olviden. En esa carta también Jesús habla de la verdad, de quiénes son sus verdaderos discípulos. Ese es el tema de este día. ¿Somos o no somos discípulos verdaderos? ¿Vives diariamente en la amistad de Jesús?
Eres templo vivo del Espíritu Santo. La gracia de Dios te invade, te llena de gozo. Quien vive en la gracia de Dios no tiene, como dice Pablo, si vivo en el amor de Dios, que es la gracia de Dios, el amor de Dios en ti es la gracia de Dios. Quien vive en el amor de Dios, ¿quién me podrá separar del amor? Ni la enfermedad, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el frío, ni la angustia, ni la espada, nada podrá separar. Por eso, pregúntate, estamos final de año, es un cierre de año, hay que hacer cuentas, ponernos a mano con Dios, si es que se puede usar esta frase, porque ¿quién puede ponerse a manos con Dios? Siempre somos deudores insolventes, siempre. Ninguno de nosotros puede decirle, ya te pagué, Señor, ¿no? Somos insolventes, pero sin embargo el Señor nos da cada año una oportunidad. A ver, pongámonos en paz. Tú debes, a ver, ¿cómo estás tú? Pregúntate. Es muy sano. Para eso es el Adviento, para que los cristianos hagan su corte de caja, ¿sí? Y puedan ponerse en paz con Dios. Y entonces vivir la Navidad, que es un tiempo de paz, noche de paz. Bueno, todo lo va a decirte. Jesús es la paz. Si tú vives en Él, vivirás siempre en paz y nada te podrá perturbar, nada, nadie. Por eso, este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el autor de la carta, y nosotros les anunciamos. Dios es luz y la luz es lo contrario a las tinieblas, como la mentira es lo contrario a la verdad. Dios es luz, en Él no hay tiniebla, no hay mentira. Si decimos que estamos en comunión con Él, fíjense, ahí están los cristianos incoherentes. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero caminamos en las tinieblas, mentimos y no actuamos conforme a la verdad. Cristianos incoherentes. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero caminamos, caminamos, es la vida cristiana, caminamos en las tinieblas, mentimos y no actuamos conforme a la verdad. En misma carta más adelante, estoy leyendo primera carta de Juan, capítulo 1, verso 6. Hijos míos, dice Juan, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos ante el Padre un gran intercesor, Jesucristo, el justo. Él es la víctima que expía nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Bueno, algún día si me invitan les hablaré solo de Juan. Todo lo que el autor dice es importantísimo. Cuando habla del mundo entero, significa a toda la humanidad. Jesús ha venido para reconciliar a toda la humanidad, toda. Los chinitos, los japoneses, los hindúes, todos. Por eso el Papa Francisco acaba de estar en Japón, acaba de estar en Tailandia. Ya anunció que va a Sudán del Sur, un país africano. Visita lo que nadie visita. Visita las periferias existenciales, los pobres. Los magnates del mundo no van allá porque no les interesa, porque no hay negocios. El Papa no va por negocios, va por visitar a los pobres y tocar las llagas del cuerpo de Cristo, que son los pobres. Y eso no lo hacen los gobernantes, ninguno. Hijitos míos, tenemos un gran intercesor, Jesucristo el justo. Él es víctima que expía nuestros pecados, no solo los nuestros, sino del mundo. En esto sabemos que lo conocemos, bien otra vez, y con eso voy a terminar, si cumplimos sus mandamientos. En esto se demuestra, se hace palpable que conocemos a Jesús. Conocer en San Juan no significa tener un conocimiento intelectual, una noción en la cabeza, no, significa una experiencia vital de tú a tú, de corazón a corazón, con quien sabemos
que te ama. Eso significa en Juan conocer. Es una realidad, como se conocen los esposos en su acto conyugal. ¿Está claro? Bueno, más claro no puede. Eso significa en Juan conocer. Conocer en Juan significa una relación física, personal, de tú a tú. Tú con Dios, a través de la carne de Cristo. ¿Más claro? Por eso algún día podré escribir algo sobre el Evangelio de Juan. En esto conocemos si cumplimos sus mandamientos. Si alguien afirma, parece que repite, pero no, yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios, que cubre nuestras miserias cuando estamos arrepentidos, pero el amor de Dios llega a su perfección en aquel que cumple su palabra. Fíjense. Entonces basta que tú cumplas su palabra y el amor de Dios llegó a su perfección en ti. ¿Y cuál es su palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Respeta. Al salir de aquí, por favor, nadie atropella a un pobre peatón. Respeta las señales de tránsito. Dale a tu esposa su quincena. A tus trabajadores lo que corresponde. Y si tú eres trabajador, exige tu quincena y tu aguinaldo. Son deberes. Entonces, cuando amas así, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, en que cumples su palabra. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender de cumplir esa palabra de Dios, leerla, amarla, compartirla, extenderla, propagarla. Ustedes son apóstoles de la palabra de Dios y más como son coordinadores. Entonces, agradezco muchísimo. Vamos a comenzar por prepararnos al Eucaristía. Muchas gracias.